Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante y es esta pregunta. ¿Cuál fue el primer escrito del Nuevo Testamento? Debo mencionar de primera entrada de que en cuanto al proceso de redacción del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento son completamente diferentes. El Antiguo Testamento duró casi 2000 años en redactarse, siendo Job el primer libro en ser escrito. Y eso fue más o menos 2000 años antes de Cristo. Y en cambio el Nuevo Testamento es completamente diferente. En cuestión de un intervalo pequeño de 50 años se escribió todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál fue el primero en ser escrito? La respuesta es la carta a los Gálatas y se redactó en el año 48 después de Cristo. Déjenme explicarles por qué. Para poder entender esto, nosotros necesitamos comprender tres cosas. El primer viaje misionero de Pablo, lo que ocurrió en Hechos 15, que fue el sínodo antijudaizante, y entender el contexto en el que se nos describe la carta a los Gálatas. El primer viaje misionero de Pablo comenzó en la primavera del año 45. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, es que el primer viaje misionero de Pablo está en dos capítulos de la Biblia, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 14. En la parte final de Hechos capítulo 12, antes de que inicie el primer viaje misionero de Pablo, se nos narra la muerte de Herodes Agripa I, que gobernó el reino de Judea o la provincia de Judea desde el año 44 desde el año 41 hasta el año 44 después de Cristo. Entonces, esto quiere decir que después de la muerte de Herodes, poco tiempo después, en la primavera, Pablo inicia su primer viaje misionero junto con Bernabé. Ahora, sabemos que el viaje misionero de Pablo duró unos 3 años, terminó en el año 48. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando nosotros leemos Hechos capítulo 18, versículo 1 y 2, vamos a encontrar que Pablo en Corinto, ya ha iniciado su segundo viaje misionero, se encuentra con Priscila y Aquila, quienes venían de Italia porque el emperador Claudio había ordenado la expulsión de todos los judíos de Roma, de la ciudad de Roma. Entonces, esta expulsión, según el historiador del siglo II, de la primera mitad del siglo II, Suetonio, ocurrió en el año 49 después de Cristo. Entonces, quiere decir, obviamente, que el concilio de Jerusalén o el sínodo antijudaizante celebrado en Jerusalén tuvo que haber ocurrido o a principios del año 49 o con todavía aún mayor probabilidad a finales del año 48. Por lo tanto, sabiendo que después de que Pablo terminó su primer viaje misionero, estalló el sínodo antijudaizante de Hechos 15, podemos entender que el ministerio de Pablo, su primera misión fue del año 45 al 48, finales del año 48, el sínodo antijudaizante de Hechos capítulo 15. Ahora, Pablo en su carta a los Gálatas está combatiendo a las sectas judaizantes. Cualquiera que ha leído Gálatas sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo no expresó en la carta a los Gálatas la decisión apostólica de Hechos capítulo 15 de que los gentiles no estaban obligados a guardar las leyes ceremoniales? Porque es obvio que no se estaba discutiendo leyes morales en Hechos capítulo 15. Pablo dijo en Romanos capítulo 6 versículo 1, pecaremos para que la gracia abunde, de ninguna manera. No se estaba discutiendo tampoco la halajá, leyes orales, porque Jesús ya en Mateo 15 había sido muy vehemente de que bajo ningún pretexto se aceptara leyes orales, tradiciones de hombres. No hacía falta un sínodo que reuniera a todos los ancianos y apóstoles para discutir algo que ya Jesús había dicho claro como el agua. Lo que se está discutiendo en Hechos capítulo 15 es si los gentiles están obligados a guardar temas ceremoniales, que Moisés había sido muy claro que eran exclusivamente para los hijos de Israel. Entonces, Pablo no mencionó esto en Gálatas porque no había ocurrido aún el sínodo antijudaizante. Entonces, esto quiere decir que la carta a los Gálatas fue escrita al finalizar el primer viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo terminó su primer viaje misionero, él fue a rendir cuentas a su iglesia centro de operaciones, que era la iglesia de Antioquía de Siria.
Dice la Biblia así en Hechos capítulo 14, versículo 27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, ¿cuál iglesia? La de Antioquía de Siria. Les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos. Y es precisamente esa primera misión había sido en todo lo que era Galacia, en todo lo que era la Sierra del Tauro, en todo lo que era Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe, Iconio. Todos esos son los famosos Gálatas. Les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo Dios había abierto a los gentiles una puerta de fe. Y se quedaron con los discípulos no poco tiempo, es decir, se quedaron un buen tiempo ahí, meses. Entonces, es en estos meses donde Pablo recibe noticias de que los judaizantes estaban tratando de echar a perder su primera obra misionera, y por eso Pablo les escribe la carta a los Gálatas. Y no solo eso, sino que la visita de Pedro a Antioquía, que se narra en Gálatas capítulo número 2, también ocurrió antes del sínodo antijudaizante de Hechos 15. Pedro ahí fue y cometió el error de judaizar a los gentiles, de querer que los gentiles guardaran las leyes dietéticas que eran claramente, según Levítico capítulo 11, entre Dios y los hijos de Israel. Entonces, vean realmente cómo ocurren los eventos. Pedro, en Hechos capítulo 10, aprendió que Dios también estaba aceptando a los gentiles. Por eso fue que Pedro dijo que nadie podía impedir a los gentiles ser bautizados porque habían recibido el Espíritu Santo al igual que los judíos. Hechos capítulo 10. Lo que Pedro todavía no había entendido era de que a pesar de que los gentiles son aceptados dentro de la familia de Dios, ellos no están obligados a guardar las leyes dietéticas y temas ceremoniales. Por eso el error de Pedro en Antioquía de Siria, que describe Pablo en Gálatas capítulo número 2. Y después de esa confrontación que Pablo le hace a Pedro, es cuando Pedro entiende que los gentiles efectivamente no hay que judaizarlos. Y es por eso que Pedro, ya en el concilio de Jerusalén, tiene una posición madura y bastante crítica de que no hay que poner cargas en los gentiles. Entonces, esto fue así. Pablo terminó su primera misión en el año 48, le llegaron noticias, Pedro visitó a la iglesia de Antioquía de Siria, ocurrió el problema que se nos describe entre Pablo y él y los gentiles. Después Pablo recibe noticias de que los judaizantes han invadido las iglesias de Galacia y Pablo les escribe. Y después de que Pablo les escribe, vendrán judaizantes que bajarán de Jerusalén a Antioquía de Siria, los cuales dirán que es necesario que los gentiles se circunciden para ser salvos, y es donde ocurrirá el sínodo antijudaizante de Hechos capítulo 15. Espero que esta breve descripción histórica les haya permitido entender que Gálatas es el primer escrito del Nuevo Testamento, y precisamente la razón por la que fue escrito fue para combatir a la secta más antigua y acérrima del cristianismo, que son los judaizantes. Queridos hermanos, que tengan mucha paz y que Dios los bendiga.